Samuel Fuller, director outsider maldito, le comentó a Douglas Sirk, director de algunos de los fulgurantes melodramas de la década de los 50, que el cine es ante todo emoción. Algunos directores como Alfred Hitchcock, el mago del suspense, ya empezaban a ser conscientes del importante papel de la psicología y de las emociones en el cine. La conexión inmediata entre el lenguaje de las imágenes y el mundo de los afectos convierte al cine en una poderosa herramienta que permite al espectador aceptar emocionalmente a los personajes. Es decir, el cine nos brinda el camino para el ejercicio de la empatía. Hablamos hoy de empatía, cine y emoción con la ayuda de Pilar Jiménez Sánchez, profesora de Psicología de la Emoción en el Departamento de Psicología Básica 2 de la UNED. Pilar, buenos días. Muchas gracias. Hola, buenos días, Maite. Y nos acompaña también Miguel Herrero, estudiante de posgrado en el Máster en Investigación en Psicología de la UNED, psicopedagogo, cineasta y director de la productora y editorial de cine Cinestesia. También dirige el Festival de Cine de Sacs en la provincia de Alicante y es autor de varios ensayos como Hiperficción. Gracias, Miguel. Bienvenido a Sin Distancias. Hola, buenos días. Vosotros, gracias. Bueno, como punto de partida, Pilar, y desde tu especialidad, la psicología de la emoción, ¿nos puedes definir la empatía? Bien, pues el término, recordando el origen del término, deriva del término griego epatón, que significa sentir, y la acompañado de esa preposición en dentro. Por lo tanto, hoy, aunque bueno, pues el término ha seguido bastantes derivaciones, hoy día se entiende la empatía como ese proceso por el que podemos captar y comprender los estados emocionales de otras personas. Howard Gardner, autor de muchos estudios y considerado como el teórico de lo que él llamaba inteligencias múltiples, bautiza nada menos a la empatía como inteligencia interpersonal, es decir, para referirse a esa habilidad que tenemos las personas para comprender el universo emocional de las otras personas. Y podemos comprender ese mundo afectivo del otro porque hemos podido contactar con esos sentimientos ajenos, con los sentimientos de las otras personas. Bueno, hoy queremos acercarnos a la empatía cuando esos otros con los que conectamos emocionalmente y comprendemos sus sentimientos son los personajes de una ficción, de un relato cinematográfico, ¿no es así? Sí, la empatía, vuelvo a repetir, esa capacidad de comprensión afectiva que hace que que se pone en juego en situaciones sociales cotidianas, puede también ocurrir ante las situaciones que el cine nos plantea, o en este caso otros formatos como pueden ser los videojuegos o formatos más actuales dentro de las técnicas narrativas. El cine es un estímulo que nos ofrece esa posibilidad de explorar la experiencia de comprensión afectiva a través de el proceso de identificación con los personajes o con los protagonistas del relato cinematográfico. Pilar, ¿y puedes profundizar un poco más en qué significa esa identificación con los personajes, ese proceso en qué consiste? Bien, la identificación con los personajes es ese proceso que permite al espectador, nos permite experimentar el relato, experimentar lo que está sucediendo, en este caso en la pantalla, desde dentro, como si los acontecimientos estuvieran ocurriendo al espectador. El cine, en cuanto que plantea situaciones similares o emulan la realidad, puede en algunas ocasiones ser un resorte en el que la resonancia afectiva, es decir, la película sea como un estímulo que resuene y que haga traer al momento actual cargas emocionales, situaciones emocionales. En este proceso, un componente central es la empatía. ¿Por qué? Porque lo que entendemos por empatía tiene una parte que es lo que llamamos empatía emocional,
para sentir lo que los personajes sienten y poder sintonizar afectivamente, implicarnos afectivamente con los personajes, pero tiene también, el término conlleva lo que llamamos empatía cognitiva, que tiene que ver con adoptar el punto de vista del personaje, es decir, ponernos en lugar de ese personaje. Por lo tanto, cuando una persona, pues es un término que muchas veces lo decimos con un libro, pues ¿qué te parece este libro? Pues me está atrapando. Bueno, pues lo mismo puede ser con una película. Si una película nos atrapa, el espectador puede experimentar, vamos a decir, entre comillas, ser como el personaje, es decir, como si ocurriese una pérdida, lo pongo también entre comillas, como una pérdida temporal de conciencia, de tal manera que pues el espectador vive la historia como si fuera suya. Miguel Herrero, entonces la identificación y esa forma de atraparse en esa historia sucede sobre todo también porque el espectador se cree que se parece a ese personaje que le está presentando la ficción, la película. Sí, como ha comentado Pilar, gran parte está determinado por varios factores que se interrelacionan. O sea, ya desde el estado de ánimo del espectador, no es lo mismo, depende de cómo se encuentra el espectador en ese momento, le puede impactar o se puede empatizar más con el personaje o no. También desde el contexto, no es lo mismo ver la película solo que en compañía, en una sala o en otra, desde la iluminación, de cada detalle cuenta a la hora de que esa película te crea también una mayor empatía, la expectación y el interés que tenga el espectador por verla, son muchísimos factores. Y principalmente, claro, las similitudes entre el personaje y el espectador. Si un niño está viendo una película que el protagonista es un niño, va a empatizar más porque tiene sus similitudes, la edad, la forma de pensar. Y muchas veces se utiliza en cine, en publicidad, se piensa y el concepto de target. El guionista y el productor principalmente buscan ese tipo de espectador, ese tipo de público que ya se vincula con ese personaje por fines e intereses comerciales principalmente, para que el personaje al espectador le guste, le atraiga la película y vaya a ver la película, principalmente. Bueno, entonces, para que suceda un nivel alto de empatía, una identificación alta con el personaje, pues primordialmente es que el espectador tiene que conocer el personaje, tiene que saber cómo funciona ese personaje, tiene que comprender por qué actúa así y por qué se comporta de esa manera. Entonces, es lo principal para ponernos en su lugar. Luego hay varios teóricos que cada uno, digamos, tiene ahora mismo sus inclinaciones hacia un factor u otro, pero ese es el principal, tienes que comprender por qué se comporta de esa manera ese personaje, para que realmente empatices con él, el por qué. Y bueno, este proceso puede mantenerse primordialmente con un buen guión. O sea, como decía el maestro japonés Akira Kurosawa, es decir, con un buen guión puedes hacer una buena o mala película, pero con un mal guión tendrás películas malas. O sea, lo principal del guión está los personajes, los diálogos, la estructura, un tema, un tempo, un tono, un estilo, un arco dramático. Todo es una maquinaria de relojería, que es lo que realmente nos va generando ese interés. O sea, tiene que, además de que esté bien pensado ese personaje, tiene que mantenerse en ese guión una serie de condiciones que están ya en el guión para que pueda estar todo en armonía y se mantenga esa empatía. Si no, en un momento determinado la película pues pierde y ya no nos interesa. Entonces, por ejemplo, si contamos con un mal actor, ya no funciona la película en algún momento. O lo mismo, si hay un problema de sonido, nos podemos también perder, nos evadimos de esa ficción. Bueno, supongamos que todo funciona estupendamente, ese engranaje, esas cantidad de factores juegan el papel que tienen que jugar. Entonces, Pilar, ¿qué efectos tiene que una película haya logrado en el espectador la identificación con algunos de los personajes? ¿Qué efectos a nivel psicológico? Bien, pues por una parte el impacto afectivo. Cuando vemos una película, esta nos provoca una reacción afectiva. La película nos gusta y disfrutamos, por tanto, con ella, o hace que salgas del cine con cierto resquemor y cuando te ha gustado, pues no, me ha cabreado. Hay determinados temas, el comportamiento o lo que piensas que hay detrás, pues te produce cierto malestar. En todo caso, la película nos gusta o no nos gusta. Eso ya es una reacción afectiva. Y además el espectador, bueno, pues va respondiendo emocionalmente a lo largo de la película e incluso en determinadas situaciones, aparte de
ir generando esta especie de estado de ánimo que te hace proclive a la película o rechazo de la película, puede en determinadas secuencias producir emociones puntuales, es decir, reacciones emocionales. Bueno, pues todos en algunos momentos hemos podido sentir hemos tenido una reacción de miedo o, bueno, pues estamos sintiendo como el personaje y sentimos tristeza, incluso, bueno, pues no es extraño llorar viendo determinadas secuencias de algunas películas o, por supuesto, reírnos cuando la situación es jocosa. Por lo tanto, bueno, pues hay una reacción puntual y hasta tal punto es así que la investigación en psicología de la emoción siempre ha estado, bueno, pues cuando la emoción la llevamos al laboratorio, tenemos que plantear estímulos que sean capaces de provocar emociones y actualmente, bueno, pues hay toda una línea de investigación utilizando secuencias de películas que parece que provocan determinadas reacciones emocionales. Entonces, desde el punto de vista de investigación, lo que está interesada es poder llegar a estandarizar determinadas secuencias en función de las variables que a los estudiosos de la emoción, bueno, pues son los que nos interesan, como puede ser la activación, hasta qué punto produce más o menos activación emocional, o bien la valencia emocional, si es positiva o si es negativa, e incluso poder categorizar esos estímulos en cuanto que parece que en la mayor parte de la población producen tristeza, producen ira, producen asco incluso. Por lo tanto, el cine como recurso dentro de la investigación es valorado y bueno, pues hay toda una línea de investigación en este sentido. Uh-huh. Además, ya brevemente, aparte de este impacto afectivo, está claro que el cine nos transmite ideas, transmite formas de pensar, transmite formas de actuar, por lo tanto, tiene también un impacto cognitivo en el sentido que realmente, bueno, pues incluso cualquier anuncio de tal. Es cierto, el anuncio además se hace para eso, una campaña de publicidad se hace para vender un producto. Por lo tanto, el cine y otros formatos pues pueden tener efectos sobre el cambio de actitudes, sobre las creencias o sobre los valores que podamos tener sobre situaciones sociales. Sí, ahí me gustaría que nos detuviéramos, Miguel. En cuanto al impacto cognitivo, un contenido mediático puede persuadir al público con fines determinados, o sea, está hecho para persuadir de determinadas cosas y además todo esto está pensado de antemano. Sí, y por supuesto la mayoría lo hacen continuamente y sutilmente. Algunos. Es decir, ahí entramos en lo lícito, por ejemplo, que puede ser pues, películas que son más comerciales, que muchas veces restan calidad y libertad artística por solo una mera persuasión con fines económicos. Les importa muchas más veces hacer dinero y conseguir mayor captación de público, de espectadores para que paguen la entrada, a luego realmente lo que nos van a dar o lo que nos van a ofrecer, que va a ser más o menos lo mismo, la misma estructura, los tópicos, típicos, pero le resta, digamos, a calidad artística, esa libertad artística que tiene la película. Entonces, previamente sobre un proyecto o en la fase de preproducción que se llama, se estudia maquiavélicamente en ocasiones gustos, intereses, oferta, demanda, tendencias actuales para crear determinados personajes. O sea, ya se busca un determinado personaje pensado como target para un consumidor, para un espectador de una edad concreta. O sea, eso es algo que se tiene asumido, que se suele hacer. Sobre todo se usa más en publicidad, pero en cine también es algo habitual muchas veces. Y bueno, existe el concepto de branded content, que bueno, pues se llega, es un término publicitario de marketing que se usa también en cine, y es, por ejemplo, tenemos una escena y se adapta esa escena para publicitar un tipo de producto. Eso también es algo habitual, a veces es sutil, no nos damos cuenta, pero se ha manipulado esa escena ya puesta por dinero para promocionar un producto en una escena de una película. Y ahora, pues, por ejemplo, se está usando hasta ya el reclamo de youtubers, de transformarlos como actores por una película solo por tener miles de seguidores y tener ya un
un target, una forma de pensar, una forma de ser que pueda atraer directamente a más personas y guste más a la película. El extremo ya estaría, por ejemplo, en contextos políticos. Pues, por ejemplo, durante la censura en el franquismo, pues se minó la libertad de expresión de determinadas ideas políticas, temas, en el cine y en general en todos los ámbitos. Entonces, llegando a manipular a todo un país. Y bueno, ya los casos de Stalin y Hitler conocían muy bien el poder del cine como propaganda y lo utilizaron lamentablemente como arma política. Entonces, quizás sea más la hora de poner en marcha el cine de una manera más positiva, menos conocida y menos explotada. Miguel, como buen conocedor que eres de la industria del cine, conocer el impacto que una película podrá tener es importante para evaluar o hacer un plan sobre el negocio que va a suponer, sobre su rentabilidad económica. Sí, como hemos comentado, la mayoría de películas que se hacen, o al menos que nos llegan, son películas comerciales, pensadas por un fin comercial. Y muchas de las investigaciones que se están llevando a cabo relacionadas con el cine están relacionadas con la persuasión y con fines puramente económicos y publicitarios. Las pocas investigaciones que están llevando a cabo principalmente es esa. Entonces, la vanguardia se conoce como neuromarketing cinematográfico, que por ejemplo, desde hace varios años en Estados Unidos existen ya empresas de marketing que se han convertido prácticamente ya en laboratorios que se dedican a evaluar las emociones de los espectadores durante la proyección de una película antes de su estreno. Esto ya incluso se hacía hacía muchos años con test antes de estrenar una película, a ver si al espectador le había gustado más o menos la película, y a partir de ese test pues se hace un nuevo montaje nuevo, se cortaba. Entonces los resultados pueden llevar a cabo a la productora, a la empresa de la película, pues cambiar parte de la película, afinar la estrategia comercial, cortar, reducir, ampliar determinadas escenas, incluso hacer un posible ya balance de la recaudación que podrían tener en taquilla, con lo cual ya se pueden arriesgar más o menos a vender un producto de una manera u otra. Entonces se conoce, por ejemplo, el caso de Michael Night Shyamalan, que es el director, por ejemplo, de Sexto Sentido, entre otras películas, que consta que la ha utilizado y posiblemente debido a sus altibajos comerciales en sus películas, y entre otros directores. En Estados Unidos es una práctica que se está haciendo cada vez más habitual. Bueno, para defendernos de esas estrategias, desde el punto de vista del espectador, es interesante conocer qué estrategias técnicas o qué recursos utiliza el director para lograr esa identificación con los personajes y los fines con los que quiere hacer la película. Sobre ese aspecto, bueno, actualmente estoy trabajando en un libro que se titula provisionalmente El guión emocional, y voy recopilando y analizando parte de esas técnicas y recursos narrativos cinematográficos principalmente, algunos poco conocidos, ya que realmente la formación que tiene un guionista muchas veces de cine se basa en la parte de narrativa literaria, de narración literaria, adaptada a la pantalla, a la imagen, pero muchas veces toda la parte psicológica se obvia, o sea, se desconoce. Yo creo que quizás es el momento un poco ahora de poder conocer esos recursos y para poder generar una mayor empatía e identificación con los personajes, que es clave, la primordial, la que nos mantiene esa película. Entonces sí que ha habido algunos casos de directores que fueron conscientes de ellos. Uno de los más importantes fue Alfred Hitchcock, que él, por ejemplo, o sea, aquí hay muchos ejemplos, muchos detalles que él usaba, entre otros. Pues uno, por ejemplo, tenía, además de amistad y buena relación con varios actores, entre ellos James Stewart, Cary Grant o Henry Fonda, y es uno de los actores principales, protagonistas en varias de sus películas. ¿Por qué los elegía? Principalmente por su rostro, su físico, su estilo, interpretación en personajes, representaban al americano medio. Ya no solo porque el personaje representaba al americano medio, sino ya porque su físico, su condición y ese personaje estaba ya pensado para que fuera una buena persona, padre de familia, aparentemente normal. Era fácil identificarse con él en un contexto concreto, América de los 50, 60. Y se veía envuelto generalmente en la mayoría de sus películas en una misteriosa, peligrosa trama, y él jugaba mucho con una idea también que es muy eficaz, que es la idea del falso culpable, que a su vez estaba basada en una vivencia infantil del director que ha ido repitiendo en sus películas. Es sencilla, tenemos un personaje que es muy fácil empatizar con él, que nos identificamos con él, inocente, pero se ve envuelto en una aventura, en un misterio, una intriga, en un suspense,
que nos hace interesarnos por lo que sucede. Es algo muy recurrente que usaba, por ejemplo, Hitchcock, el uso del suspense, el mago del suspense, que la emoción más intensa es ese, se denomina incluso en literatura, ese gancho invisible que nos hace que nos interesemos. Los juegos también con la sorpresa, el concepto del MacGuffin, está determinado por la información que tiene el espectador, que conoce el director, pero el espectador no tiene. Cómo se dosifica esa información. Es casi como una manipulación, también está muy relacionado con lo que es un efecto de ilusionismo, de magia. A lo largo de más de medio centenar de películas, MacGuffin ha sido la excusa perfecta para crear unas historias únicas, impregnadas de misterio, terror y suspense. ¿Le parece a usted que estoy en un apuro? Con franqueza, sí. Muchos son los que han querido contar con MacGuffin en sus propias películas, pero ninguno ha conseguido atrapar al espectador como Hitchcock, porque el gran maestro creó a MacGuffin tan solo como un pretexto para el lucimiento de ladrones, espías, mirones, detectives y, sobre todo, asesinos. Al fin y al cabo, el crimen es, o debería de ser, un arte. MacGuffin es un misterio. MacGuffin es Alfred Hitchcock. No se queden ahí mirando. Ya no les vamos a enseñar más. Y hace poco, por ejemplo, para poner un caso más actual, estuve hablando con Alberto Rodríguez, que es el director y co-guionista de la película El hombre de las mil caras, y los protagonistas Eduard Fernández, Carlos Santos y José Coronado. El tema fue, le pregunté, ahora en el lanzamiento de la película, que todavía está en algunos cines, el director ya era consciente, por ejemplo, que tenía un problema al tocar un tema de corrupción, caso de corrupción española, en un tema muy concreto, un contexto muy concreto, dos protagonistas que eran corruptos, necesitaba un personaje nuevo, creado de cero, para que empatizara con el espectador, que fuera más inocente. Es importante esa inocencia. Sí, el espectador entra algo que no conoce, no sabe de qué va la película, pero si tú identificas con el personaje que no conoce nada, que se va metiendo en ese mundo por una aventura, es muy fácil que te vaya atrayendo. Y crearon un personaje de la nada, que en la historia real no existe, que es el piloto, que está interpretado por José Coronado. Este es Francisco Paesa. En 1995 participamos en la entrega del prófugo más buscado de la democracia española. Luis Roldán, director general de la Guardia Civil. Imagínese que tiene que salvar una cuenta que corre peligro. ¿Cuánto dinero es? Bastante. Puedo hacerlo por $1 millón. Y funciona porque ese personaje es engañado al igual que el espectador, al igual que la trama. Por otro lado, tuvieron que utilizar un narrador, ese mismo personaje como narrador de la película. Desde su punto de vista te va contando la trama principal, es como tu guía. Y un detalle también, que el narrador es en primera persona, o sea, es decir, para que genere una mayor empatía, al contrario que en tercera persona. O sea, el uso de la narración, si es primera, si es tercera persona, son muchísimos detalles que sí que se percibe esa empatía en mayor o menor grado. Y bueno, sí que hay, afortunadamente, buenos profesionales que sí que son conscientes, aunque más es una intuitivamente, de algunos de esos recursos. Miguel, pero de todas formas, para hacer un buen guión y para que todo esto funcione y se den todos estos mecanismos psicológicos y funcione la historia, casi hace falta ser un psicólogo. Claro, yo pienso que a la larga creo que la formación de guionista o de director de cine va a haber una parcela o una parte que va a ser psicología, o sea, desde psicología de la emoción, incluso psicología del engaño, que sí que intuitivamente se toca, pero no se estudia. Es decir, los manuales de guión normalmente, ya digo, se basan en estructuras narrativas literarias y que luego se van adaptando al cine. Pero claro, yo creo que es una evolución. Desde hace 30, 40, 50 años el guión siempre ha estado... Todavía sigue estando relegado. Los guionistas son los que menos cobran, los que realmente hacen el trabajo más difícil y más importante de una película. Sostiene la película. Eso es la base. Pero claro, a la industria no le interesa. Sigue habiendo reclamo del actor, que es el que menos tiempo está en el rodaje, pero el que más cobra. Entonces, yo creo que es cambiar esa concepción, porque está reñida un poco con la parte comercial y de marketing. Y desde el punto de vista del espectador, Pilar y Miguel, insisto,
ya casi para terminar, en la necesidad de que tengamos un cierto conocimiento de los mecanismos que están jugando ahí en la pantalla para persuadirnos o para convencernos o para alegrarnos o para entristecernos, para que jueguen con nuestras emociones. ¿No es así? Claro, estamos ya en el siglo XXI y realmente pienso que es ya casi tan importante como leer. O sea, lo veo mucho que la mayoría de estudiantes pues ya casi no leen, van directo a ver la imagen. O sea, a ver la imagen, si la imagen la entienden, no, ¿para qué voy a leer el texto? O sea, es algo que se está habituando y sobre todo que ellos ya, todas las nuevas generaciones ya han nacido con el videojuego. O sea, están ya en una narrativa audiovisual mucho más avanzada de lo que hemos nacido nosotros. O sea, estamos continuamente plagados, rodeados de imágenes, de vídeos, de videojuegos, y es necesario conocer ese lenguaje, porque hay un lenguaje detrás muy importante y que muchas veces no somos conscientes de lo que estamos viendo y qué intentan conseguir con lo que se estamos viendo. Entonces, yo creo que es necesario que los alumnos reflexionen un poco sobre lo que ven, ya que también es un reflejo de la realidad, y sobre todo que les puede ayudar a no sentirse manipulados. Ya digo, es un nuevo lenguaje, cada vez el texto cada vez se va prescindiendo, se prescinde cada vez más de él. Creo que también hay un problema, una tendencia quizá desde los 70, que es el auge de la violencia en el cine, que creo que se está haciendo cada vez un cine más enfermo, que es realmente el que controla más la industria. Entonces nos hemos, creo que, habituado demasiado a la destrucción, al arma y al asesinato. Yo creo que eso también habría que analizarlo y estudiarlo debidamente. Y por otro lado es que sí que existen muchas películas y que tienen valores didácticos que son muy a tener en cuenta. Y aparte de los valores que contienen, es que ya el cine de por sí es el único que aglutina todas las artes. O sea, es algo que es totalmente multidisciplinar. El trabajo en equipo es clave y realmente para cualquier profesión se puede vincular con el cine. Cualquier tipo de profesión está vinculada. En Argentina, por ejemplo, en otros países incluso ya es obligatoria. En la educación ya obligatoria está cine y audiovisual, y es algo obligatorio. Aquí en España pues suele estar como optativa en algunos institutos, comunicación audiovisual, y pienso que a la larga sí que va a ir tomando más fuerza. Entonces yo creo que por un lado pienso que para que poder usar ese recurso como algo positivo, el cine de por sí, creo que la clave es conseguir mejorar esa empatía en las películas, que esas películas tengan unos valores más adecuados, más positivos, más acordes. Ponerla en práctica y a la larga creo que va aumentando el espectador, como las frases que dicen muchos autores, que bueno, leer te da más. Uh-huh. Es decir, realmente no es una acumulación de conocimiento, yo creo que nos hace vivir o tener experiencias de otras personas que no hemos vivido, pero quizá habría que analizar también cuánto sabemos de algo que hemos leído o hemos visto sin haberlo vivido realmente, de esa experiencia. Entonces es importante que esa empatía se correlacione con la violencia. O sea, cuanta más empatía tienes, más alta empatía, pues menos agresivo, por así decirlo, eres. Los estudios van en esa línea y, claro, quizá sea demasiado aventurarnos, pues que a lo mejor con el visionado de determinadas películas podríamos ayudar a formar a mejores personas. Bueno, pues sería muy deseable, muy interesante todo lo que dices, y abre muchísimas vías, ¿no?, que están todas por estudiar y por aplicarse. Vamos a terminar ya porque no nos queda tiempo, pero me gustaría una última cuestión. Hoy es 22 de diciembre, el día de la Lotería de Navidad, entonces hay muchísima gente pendiente de esa ilusión, ¿no? Pero me gustaría también un comentario vuestro sobre el polémico anuncio de la lotería de este año, la historia de la señora mayor Carmina, maestra jubilada, que se equivoca al ver la televisión, se cree que le ha tocado el gordo. ¡Uy! La lotería ya, si es que no sé ni en el día que vivo. ¿Y la abuela? No sé, que cree que le ha tocado la lotería. Ha ido a ver a Puri. ¿Por qué dices? Mamá. ¡Qué alegría! Todos la familia, el pueblo, la siguen esa equivocación y, bueno, pues ha habido muchísima polémica, muchísimas críticas a este anuncio porque dicen que ha difundido una imagen no buena de las personas mayores, una mala imagen, una falta de respeto, incluso ridículo, han dicho algunas asociaciones. ¿Tú qué crees, Pilar? Pues yo estoy de acuerdo. Mi reacción afectiva ante el anuncio es que no me ha gustado.
No me ha gustado en absoluto, porque como tú bien has dicho, Maite, o está manteniendo ese estereotipo negativo sobre las personas mayores. Esta persona ha tenido un error, como podemos tenerlo cualquiera, pero en lugar de, bueno, claro, no sería la trama del anuncio hacerla ver que eso no es así, el error se mantiene, y entonces para que supuestamente no se pierda la ilusión, esa ilusión se mantiene, pero lo que hacen es convertir a la protagonista Carmen en un ser iluso y, bueno, pues sin esa fortaleza psicológica que una persona, por muy mayor que sea, puede tener de, bueno, pues saber llevar esas contrariedades que la vida nos da, y en este caso, bueno, pues una pequeña contrariedad, que es que no te ha tocado la lotería. Por lo tanto, como resumen, a mí el anuncio no me ha gustado, y lo que hace parece, no sé, un anuncio, una campaña institucional, bueno, pues no haya tenido más cuidado o haya preguntado más a los expertos. Con la forma de tratar a las con la personas forma mayores. de tratar, en este caso, al protagonista, una persona mayor. ¿Y Miguel, tú qué piensas? Sí, más o menos lo que ha dicho Pilar. Y yo creo que también es interesante el tema que ha comentado. ¿Por qué no te ha gustado? No te ha gustado porque has empatizado con el personaje y has tenido una sensación de engaño. De que todo el mundo ha seguido con ese engaño y no hay una curva, un arco dramático en el personaje. O sea, realmente es un cortometraje de 5 minutos ese anuncio. O sea, el director que lo ha hecho es un director de cine, que es Santiago Zanú, que ha hecho también varios largometrajes de temática social, pero quizá no ha sido consciente de lo que recibe el espectador, aparte del trato que se da a ese personaje y a ese colectivo en concreto. Pero tú empatizas con un personaje que no cambia. O sea, el arco dramático sigue igual el personaje y tú te sientes engañado. Yo creo que ese es un problema que le pasa a muchas películas. Es cuando el personaje, el espectador, al empatizar con él, recibe que se siente engañado. Puede haber engaño, lo hay siempre, pero tiene que ser sutil. Y ahí no hay un arco. O sea, el personaje empieza y acaba igual. Y sigue engañado por el pueblo. Sobre todo que no normaliza además la relación con la persona mayor. La persona mayor que además ha dicho la productora que no tiene una enfermedad de Alzheimer el protagonista, porque lo ha llegado a incluso aclarar, ¿no? No, es que las asociaciones de enfermos de Alzheimer también han protestado, pero no, si es que Carmina no tiene Alzheimer, ha tenido un despiste. Bueno, pues si ha tenido un despiste, pues que lo hubieran tratado normal, ¿no? Ahí está el arco dramático. Claro, tenía que haber un cambio. Es muy importante, y no se tiene tan en cuenta que cuando empieza una película, y esto es una película, aunque sea un anuncio, es una película de 5 minutos, un cortometraje, es que cuando el personaje sufre realmente un proceso terapéutico. Cuando empieza la película, cuando acaba, ha habido un cambio. No lo hay. Yo creo que ese es el principal problema. Y al no haberlo, lo que percibes es que te sientes engañado como la protagonista. Como la protagonista. Y entonces ves el engaño, literalmente, y sientes que te están engañando. Ese es el problema. Además de que, claro, que a tocar tema, personaje en concreto, pues el colectivo y varios pues hayan reaccionado, porque sí que... Muy bien, bueno, pues nada, muchísimas gracias por vuestros análisis, por vuestra participación en Sin Distancias. Pilar Jiménez, profesora del Departamento de Psicología Básica 2 de la UNED, profesora de Psicología de la Emoción también. Un gusto estar aquí, Maite, como siempre. Y Miguel Herrero, psicopedagogo, cineasta, alumno de la UNED, del Máster en Investigación en Psicología. Muchísimas gracias a los dos. Gracias. Gracias. Maite.